Puede que para la Tierra 20 años sean intrascendentes, pero para quienes vivimos en ella, 20 años pueden cambiar por completo el curso de nuestra existencia. Nunca como en las primeras 2 décadas del siglo XXI, el hombre tuvo tanto poder para transformar su historia. Acompáñanos a un nuevo recorrido por los eventos que en estos 20 años nos sacudieron, pero también demostraron nuestra inmensa capacidad para levantarnos y crecer. ...2005, 7 de julio... le tocó al Reino Unido sufrir el terror que el mundo había conocido en Nueva York y Madrid en años previos. Cuatro hombres con mochilas abordaron trenes del metro de Londres. Su intención era detonar 4 bombas de manera simultánea a la hora de mayor afluencia, en la mañana. Solo 3 explotaron, entre las 8:49 y las 8:50 de la mañana. People didn't know what the hell had happened. There was a pregnant woman on the tube, and that was it. We've not really been told what happened. All we know is that I don't think it was derailed, but it was black and very, very smoky. The people were panicking. There were going to be a fire. We were there for about 40 minutes. You're not being treated by any paramedics. La primera bomba estalló en un tren de la línea amarilla que salió de la estación Liverpool Street hacia Aldgate. 7 personas murieron. Eventually everyone starts collecting themselves and trying to stay low and cover their faces. And we hear a woman screaming. I couldn't really tell which way it was from, but everyone sort of saying, calm down, you know, like sort of, you're not helping. But obviously, by the sounds of it, she must have been in a carriage full of bodies or something. La segunda explosión dejó 6 fallecidos en un tren de la misma línea que venía en dirección contraria. La tercera y más letal de las bombas fue activada en la línea azul oscuro. 26 personas perdieron la vida. Casi una hora más tarde, una cuarta bomba estalló en un autobús que transportaba personas evacuadas del metro, con un saldo de 13 fallecidos. Días después se dio a conocer una dolorosa revelación. 3 de los 4 terroristas, todos de ascendencia pakistaní, habían nacido y fueron educados en el norte de Inglaterra. El enemigo estaba en casa. Los miembros del Parlamento británico declararon en un informe que hubo posibilidades de prevenir el ataque. El terrorista Siddique Khan, el líder del atentado, había estado bajo vigilancia del Servicio de Inteligencia británico, pero quienes llevaban la investigación fueron reasignados a otras operaciones, sin imaginar el peligro que se avecinaba. El informe, además, aseguraba que hubo contactos con figuras de Al-Qaeda. En septiembre, 2 meses después, Ayman al-Zawahiri, otro de los líderes de la operación, asumió la responsabilidad parcial sobre los ataques. Pero el rol de la organización Al-Qaeda nunca quedó claro. El impacto de los atentados fue profundo. El apoyo a Tony Blair decayó y desapareció el mito de que la guerra contra el terrorismo solo se combatía fuera del país. Let no one be in any doubt. The rules of the game are changing. El miedo se instaló en la vida de los británicos. I think Monday morning in the rush hour catching the tube again is going to be difficult.
I think the first time I'm on a train that stops in a station or I hear any sudden noise, I'm sure it's going to take me a long time before I get over that. Con 52 muertes y más de 700 heridos, los atentados del 7 de julio en Londres fueron los más brutales en la historia de esa nación. Así como las ganas de seguir adelante nos conectan como especie, ese mismo año, otra fuerza poderosa fue capaz de convocar a multitudes: la fe. El Papa Juan Pablo II besó la tierra de 129 países como un gesto de humildad y de cariño hacia los pueblos que visitaba. Hasta que el 2 de abril de 2005, el Papa viajero, el Papa amigo, el más popular de la historia, al fin regresó a casa. 6 horas antes de morir, con 84 años de edad, dijo: «Déjame ir a la casa del Padre». Juan Pablo II tuvo el tercer papado más largo, 26 años, 5 meses y 23 días desde que el humo blanco anunció su llegada en 1978. Habemus Papam. Se opuso a las guerras del Golfo y las Malvinas. Se reunió con líderes mundiales, solicitó libertad religiosa a los gobiernos y no descansó en enviar mensajes a la familia y los jóvenes como esperanza de la Iglesia. I appeal to all who love freedom and justice to give a chance to all in need, to the poor and the powerless. En 1981 sufrió un atentado por parte de un activista y mercenario turco, quien le disparó 4 veces. Ya recuperado, visitó a su atacante en la cárcel, le ofreció sus bendiciones y lo perdonó. Juan Pablo II fue el primer papa en visitar Grecia en casi 13 siglos y se disculpó con la Iglesia Ortodoxa. Fue el primero en visitar una mezquita y una sinagoga. En su mea culpa, perdonó y pidió perdón por actos de la Iglesia cometidos en nombre de la fe. Este papa, como ningún otro, entendía el poder de la imagen y la televisión. Calles y estadios se llenaban de personas emocionadas a su paso. Pero ser el representante de Dios en la tierra no impidió que el mal de Parkinson mermara su salud desde 1992. Al funeral asistieron numerosas personalidades, entre ellos líderes políticos y religiosos de todo el mundo. 3 millones de personas de todo el mundo arribaron a Roma entre el 2 y el 8 de abril para dar el último adiós al Papa. We came over here because we wanted to show our respect and the historical part. Yeah. You don't have to be Catholic, I don't think, to know that he was a great man, and that this is a time in history that, you know, we won't probably see again in our lifetime. 300,000 fieles estuvieron presentes en la plaza de San Pedro durante la misa fúnebre. Juan Pablo II finalmente fue inhumado en las grutas vaticanas. Su beatificación fue autorizada por Benedicto XVI en 2011 y su canonización fue firmada por el Papa Francisco el 5 de julio de 2013. Otros eventos que marcaron el 2005 fueron: el huracán Katrina arrasó con el sur de Estados Unidos, dejando daños calculados en millones de dólares.
Ese mismo año, el lanzamiento de YouTube como plataforma digital generó una revolución de nuevos contenidos en la red. También en 2005, las ventas de música digital se triplicaron y cambiaron para siempre a la industria discográfica. Artistas como Andrea Bocelli, Paul McCartney y Shakira se presentaron en el Live 8, 11 conciertos alrededor del mundo para concientizar sobre la pobreza. Angela Merkel se convierte en la primera mujer canciller de Alemania. Y un acuerdo de paz pone fin a 22 años de guerra civil en Sudán. Sin embargo, el año perfila su cierre con una nota oscura, cuando en octubre un terremoto de 7.6 grados de intensidad causa al menos 86,000 muertes en Pakistán. Al regreso, en 20 años de historia, las horas finales de uno de los líderes más temidos del mundo, y cómo una epidemia de influenza se convierte en la primera amenaza viral del nuevo milenio. En 2005, el 29 de septiembre, el doctor David Navarro, experto en salud pública de la Organización Mundial de la Salud y asesor de las Naciones Unidas, alertó sobre una posible epidemia de influenza capaz de matar de 5 a 150 millones de personas. I'm expecting to see outbreaks of highly pathogenic avian influenza in a number of locations, probably the next 3 or 4 months. Fue entonces cuando la gente supo sobre el virus H5N1 y que ese era un código de muerte. En animales, esta gripe puede llevar a la muerte y generar una epidemia. We target natural mortality because if avian influenza is in this house of chickens, it will be in the dead birds. That's where the most virus in the entire chicken house will be. El H5N1 también contagia a humanos, principalmente por exposición a aves infectadas. Fiebre alta, tos, dificultades para respirar. Los síntomas se repetían en los primeros 18 casos de infección humana de H5N1 aparecidos en Hong Kong en 1997. No se registraron más casos hasta el 2003. A partir de ese momento, la propagación fue lenta y silenciosa, hasta que en 2005, la alerta del experto en salud pública, David Navarro, convirtió al virus en una preocupación global. Influenza pandemics must be taken seriously precisely because of their capacity to spread rapidly to every country in the world. La Organización para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de Sanidad Animal tomaron acción en marzo de 2007 con una actualización de la Estrategia Global para la Prevención y el Control del Virus. Ese mismo año, en Estados Unidos, se aprobó la primera vacuna que podía ser usada en humanos. Tras la epidemia, la Organización Mundial de la Salud monitorea constantemente otros virus con potencial pandémico. Epidemiólogos concordaban en ese momento que el planeta no está preparado para el brote de una enfermedad contagiosa mortal. Los eventos del 2020 relacionados a la pandemia del COVID-19 les darían la razón. El 30 de diciembre de 2006, un video grabado con un celular en Bagdad le daba la vuelta al mundo. Era la evidencia del cumplimiento de la sentencia que pesaba sobre el dictador que gobernó con mano de hierro a Irak por 24 años.
la ejecución de Saddam Hussein. Hussein fue presidente de Irak desde 1979 hasta abril de 2003. Fue un dictador implacable y represivo a quien se le adjudicaron miles de muertos, lo que le valió el apodo de El Carnicero de Bagdad. Hussein también llevó a cabo una agresiva política exterior que provocó conflictos bélicos internacionales, como la guerra contra Irán en 1980 y 1988 y la invasión a Kuwait en 1990. If Saddam Hussein orders such measures, his generals will be well advised to refuse those orders. If they do not refuse, they must understand that all war criminals will be pursued and punished. Hussein fue derrocado en abril de 2003, luego que una coalición liderada por Estados Unidos invadiera Irak, alegando que el país poseía armas de destrucción masiva y mantenía vínculos con la organización terrorista Al-Qaeda. Luego de su derrocamiento, Hussein se escondió durante 249 días en Tikrit, su ciudad natal. Permaneció oculto en un pequeño sótano construido en el patio de una casa. Fue capturado en diciembre de 2003 por tropas estadounidenses y efectivos kurdos iraquíes en la llamada Operación Amanecer Rojo. 15 months ago, Saddam's regime was an enemy of America and the civilized world. Today, Iraq's government is an ally of both. Hussein fue juzgado por una corte iraquí que lo encontró culpable por crímenes de lesa humanidad. Fue sentenciado a muerte en noviembre de 2006. The doors of the hell will be open in Iraq and the neighbors of the Arab neighbors of Iraq. No one in Iraq or out of Iraq will be living peaceful. El 30 de diciembre, Hussein fue ahorcado. Tenía 69 años. The manner of the execution is unacceptable, but it should not be then translated into some sort of excuse for the crimes that he committed against his own people, of which you've heard testimony again today. Su muerte no acabó con las diferencias entre sunitas y chiitas en Irak. Contrariamente, la violencia entre ambos bandos llevó a una guerra civil, a la reconstrucción de la guerrilla y a la ocupación de gran parte del país por el Estado Islámico, en un conflicto que sigue presente. El resto del 2006 no tuvo un ritmo menos frenético. Ese año se fundó Twitter, una de las redes sociales más populares en el mundo. Mientras, Michael Schumacher, 7 veces campeón de la Fórmula 1, anunció su retiro. Back to Black se convirtió en el álbum que catapultó la carrera musical de Amy Winehouse. En Latinoamérica, el exdictador chileno Augusto Pinochet murió a los 91 años. Evo Morales triunfó en las elecciones bolivianas, convirtiéndose en el primer presidente de origen indígena. Y Michelle Bachelet hizo historia al convertirse en la primera mujer presidente de Chile. Al regreso, en 20 años de historia, la amenaza nuclear se hace cierta y conoceremos cómo la desaparición de una niña mantuvo en vilo al mundo entero. El 9 de octubre de 2006, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró un sismo en un área de la costa noreste de Corea. Horas más tarde, un comunicado proveniente de Pyongyang
despertó la preocupación del mundo. El gobierno norcoreano confirmaba el éxito de su primera prueba nuclear. The world is united in condemnation. North Korea's action is in direct defiance of the will of the international community, coming as it does just days after the United Nations presidency statement last week, which urged North Korea not to carry out its declared intention to test a nuclear device. Las alarmas de la comunidad internacional se encendieron en 1992, cuando Corea del Norte se negó a una inspección exhaustiva por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que generó un clima de tensión hasta 1994, cuando el país se comprometió con Estados Unidos a congelar su programa de reactores a cambio de combustible. Pero la muerte ese año de Kim Il-sung dejó en vilo el acuerdo que recayó en manos de su hijo, Kim Jong-il. En enero del 2002, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, acusó a Corea del Norte de tener armas de destrucción masiva. Pyongyang negó las acusaciones y aclaró que, aunque no tenía armas nucleares, como nación tenía derecho a poseerlas. Un año después, Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear. La tensión escaló a otro nivel cuando en 2005 Kim Jong-il anunció que su país poseía un arsenal nuclear. There's no doubt, though, that this is a bit of a red line, and that China and Russia and even South Korea, which is committed to a philosophical position of long-term engagement, all three of those countries, not just Japan, the United States, and others, will have to find a way to clamp down on this egregious behavior. El 9 de octubre de 2006, el mundo vio con temor cómo Corea del Norte llevaba a cabo su primera prueba nuclear. It becomes very uncertain about the Japan and the South Korea's response to this situation, and they may go to the nuclear. The most serious threat to China is that the secessionists in Taiwan may go to the nuclear, and that really can pose a serious threat to China. La ONU condenó el ensayo y sancionó al país. Para el gobierno de Kim Jong-il, las sanciones representaban una declaración de guerra. El conflicto armado se evitó al llegar a un acuerdo en febrero de 2007 tras las conversaciones de desarme del llamado Grupo de los Seis, conformado por Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Japón. En total, desde 2006 han sido 6 las pruebas nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte. Se desconoce la verdadera capacidad de su arsenal. Y las esperanzas de que la nación detenga el programa nuclear que le ha llevado al aislamiento internacional parecen cada vez más lejanas. Pero el miedo no es la única emoción que nos conectó en esos años. La solidaridad en torno al dolor ajeno estuvo muy presente en 2007, con una historia que sacudió al mundo. La pequeña Madeleine McCann, procedente del Reino Unido, se encontraba de vacaciones en un complejo turístico de la localidad de Algarve, en Portugal, junto a sus padres y hermanos mellizos. Tenía solo 3 años de edad. La noche del 3 de mayo de 2007, sus padres Kate y Gary McCann dejaron a Madeleine y a sus 2 hermanos durmiendo en la habitación mientras cenaban en un restaurante cercano. Según reportes de la prensa, a las 10 de la noche, Kate McCann volvió a la habitación para ver a sus hijos y descubrió lo peor. Madeleine había desaparecido. Madeleine is a beautiful, bright, funny and caring little girl. She is so special. Please, please do not hurt her. Please don't scare her. Please tell us where to find her. Or put her in a place of safety and let somebody know where she is. We beg you to let Madeleine come home. El caso se convirtió rápidamente en un escándalo mediático.
Las investigaciones dieron como primer sospechoso al británico Robert Murat, quien para el momento de la desaparición vivía cerca del complejo turístico donde ocurrieron los hechos. Tiempo después, fue absuelto de las acusaciones. La investigación dio un nuevo giro en el mes de septiembre, cuando los padres de Madeleine fueron oficialmente declarados sospechosos de su desaparición. Freedom of speech should not include distortion of the truth, lies, fabrication and slander. And it should not. I think that the key thing here is we're here to fight for our daughter, and we're the only people who do it and continue it. And if anyone steps over the lines, then they should be prepared to defend what they say in court. Los McCann negaron rotundamente las acusaciones y en 2008 quedaron exonerados por la Fiscalía de Portugal. Los expedientes fueron entregados a los investigadores privados de los McCann y en el 2011 Scotland Yard abrió su propia investigación, la Operación Grange. Los trabajos de búsqueda siguen en curso hasta la fecha. Se estima que existen más de 30.000 documentos relacionados con el caso y que las autoridades del Reino Unido han gastado más de 11 millones de libras en la investigación. Las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con la niña son numerosas. La esperanza de los McCann por encontrarla se mantuvo intacta hasta que en junio de 2020 la investigación dio un giro inesperado. El fiscal de la ciudad alemana de Braunschweig ordenó una investigación para comprobar la posible participación de un hombre de 43 años preso en una cárcel de Alemania, a quien ubican en la noche y en el lugar de la desaparición de la pequeña Madeleine. La fiscalía alemana encargada de la investigación aseguró poseer pruebas de la muerte de Maddie y así lo comunicó en una carta enviada a la familia. I think we'll get by as we have any other year, really. We'll be surrounded by family and friends. Obviously, we'll be there remembering Madeleine, as we always have. A pesar de este giro en las investigaciones, la desaparición de Madeleine McCann continúa siendo una pesadilla para sus padres, quienes solo desean poner fin a años de sufrimiento e incertidumbre. Lo único que se mantiene intacto es la esperanza de los McCann por encontrarla. El 2007 fue un año de altibajos, con otros eventos curiosos para la historia. En enero, la ONU tuvo un cambio de secretario general y llegaría Ban Ki-moon en sustitución de Kofi Annan. También se iniciaron los trabajos de la mayor ampliación del Canal de Panamá desde su inauguración, en 1914. Y el año se despidió en grande, con el concierto de la legendaria banda británica Led Zeppelin, reunida por primera vez en 19 años. Al regreso, en 20 años de historia, ¿cuáles son y cómo se escogieron las 7 maravillas modernas del mundo? Y cómo se generó la crisis financiera de 2008. Con todo y sus altibajos, el 2007 traería un evento especialmente diseñado para maravillar al mundo. Estas son las 7 maravillas del mundo antiguo, obras arquitectónicas y escultóricas que los helénicos consideraban dignas de visitar. Exceptuando la Gran Pirámide de Giza, todas desaparecieron. En 2007, el empresario suizo Bernhard Weber creó un conjunto para elegir las nuevas 7 maravillas del mundo. La convocatoria para seleccionarlas estuvo abierta al mundo entero. La lista inicial consideraba más de 77 obras. Meses después, se redujo a 21. Debían ser obras creadas hasta el año 2000 y que siguieran en pie. Se emitieron más de 100 millones de votos por internet, teléfono y SMS. Una de las críticas del concurso fue que nada impedía que una misma persona votara más de una vez. La UNESCO, dedicada a proteger el patrimonio mundial,
decidió no apoyar el concurso por considerarlo una campaña mediática. La organización afirmó que la votación dejaba fuera a millones de personas sin acceso a Internet y que la lista de candidatos fue creada bajo criterios poco científicos. El gobierno egipcio también se opuso al concurso, lo que ocasionó que se eliminara la pirámide de Giza de los finalistas. Para disimular la situación, los organizadores la nombraron como candidata honoraria por ser la única de las 7 maravillas del mundo antiguo aún existente. Los resultados fueron dados a conocer el 7 del 7 de 2007. La estatua del Cristo Redentor, en Brasil. Las ruinas de la ciudad de Machu Picchu, en Perú. La pirámide de Chichén Itzá, en México. La Gran Muralla China. Las ruinas de Petra, en Jordania. El Taj Mahal, de la India. Y el Coliseo Romano, en Italia. Los beneficios económicos del proyecto se destinaron a la restauración de monumentos. Durante los primeros años del siglo XXI, los bancos de Estados Unidos ostentaban una reputación que los colocaba entre los más confiables del mundo. Pero en el frágil ecosistema de las finanzas, nada dura para siempre. ...15 de septiembre de 2008... lo inimaginable se hizo realidad. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, se declaró en quiebra. Imagine this would happen. Yes, for the past year there's been layoffs and we knew things were bad, but we always expected things to turn around at some point. Lo que significó el comienzo de una de las peores crisis económicas en la historia de la humanidad. Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y tratando de detener la recesión en Estados Unidos, el gobierno de George W. Bush apostó por la desregulación de los mercados, la expansión del crédito y la baja de impuestos e intereses. Las medidas generaron un boom inmobiliario. Los bancos otorgaron hipotecas de forma desmedida a clientes sin la capacidad suficiente de honrar los préstamos. Para el 2006, los precios de las viviendas subieron tanto que dejaron de ser accesibles. Las ventas de casas y los precios se desplomaron. Miles dejaron de pagar sus hipotecas y los bancos comenzaron a presentar problemas de liquidez. El país sintió además los efectos de los gastos multimillonarios que el gobierno destinó a las guerras de Afganistán e Irak. La economía estadounidense se vino abajo. El sistema financiero de Estados Unidos se hundió. Los mercados a nivel global colapsaron. It seems amazing that a business as huge as this can fail in this way. But what it underlines for me is the massive importance of market confidence out there. And once that's gone, and nobody wants to trade with you. Los gobiernos del mundo actuaron con políticas fiscales y financieras, inyectando capital público para frenar la crisis. What they will do is trigger the downturn of spending power from the high net worth individual. They will stop spending altogether almost, and the rest of us, instead of going for lunch or dinner and drinking 2 bottles of wine, will drink 1. Para 2010, el mercado se estabilizó, pero los efectos de esta gran recesión seguirían sintiéndose en todo el mundo hasta el 2015. Se estima que durante la recesión que produjo esta crisis en Estados Unidos, se perdieron trillones de dólares. El 2008 trajo más eventos que nos estremecieron.
la noticia del rescate y liberación de Ingrid Betancourt, quien años atrás había sido secuestrada por las FARC, daba vuelta al mundo. Lady Gaga lanzaba su álbum debut, The Fame, el cual la convirtió en una de las cantantes más exitosas del mundo. Y una hambruna ocasionada por el alza del precio en los alimentos atacaba a más de 75 millones de personas, especialmente en el continente africano. Al regreso, el paso del tiempo no logra contener las amenazas del terrorismo internacional. Esta vez el terror se apodera de Bombay. Esta es Bombay, en India, una de las ciudades más importantes del subcontinente asiático. El 26 de noviembre de 2008, los más de 17 millones de personas que la habitan contendrían su aliento al unísono. Esa noche, el terror arribó a la ciudad para quedarse durante 4 interminables días. Diez terroristas del grupo islamista Lashkar-e-Taiba, conocido como el Ejército de los Inmaculados, de nacionalidad pakistaní, atacaron simultáneamente varios objetivos de la ciudad, dejando destrucción y muerte a su paso. En la estación de tren Chhatrapati Shivaji, los terroristas asesinaron a 58 personas. He was a young-looking chap. He looked like a Kashmirian, very fair, and he had a headgear. He had covered his mouth, and yeah, I don't know what he was wearing because I really didn't notice all that. But he had the gun around his waist and looked like a machine gun, and he shot somebody there on the staircase. Simultáneamente, otros 2 grupos atacaron el centro judío Nariman House y los hoteles Oberoi Trident y el Taj Mahal Palace. Some people sort of go up and they go to hop in that bus and suddenly they open fire. And some people are desperately trying to get into the bus and just to get away. La batalla de las autoridades para someter a los terroristas y liberar a los rehenes duró alrededor de 60 horas. We live literally 100 meters from here, and we've heard every bomb blast, most of the gunshots. Finalmente, el 29 de noviembre, terminó la pesadilla. Según el balance oficial, el costo en vidas de los ataques coordinados fue de 195 muertes y más de 300 heridos. Mohamed Akmal Amir Kasab, de 21 años de edad, fue el único terrorista capturado vivo. Fue ejecutado en 2012 por crímenes de guerra. Este sangriento episodio puso de nuevo a prueba la difícil relación entre India y Pakistán. Analistas señalaron como causa de los ataques la situación de tensión por la disputa territorial de la región de Kashmir. Para otros, la razón fue el histórico odio que existe en parte de la población de ambas naciones. Sin respuestas claras sobre el porqué, y después de sufrir por 4 días los actos de violencia más atroces de su historia, los habitantes de Bombay tuvieron que aceptar que el rencor y el odio aún caminan por sus calles. Otros eventos que destacaron en el 2008 no fueron menos impactantes. En la región del Tíbet surgieron protestas en contra de la ocupación china, reclamando libertad e independencia. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, recibió un zapatazo en una rueda de prensa en Irak. Mientras, la selección de España brilló y se coronó campeona en la Eurocopa de 2008. Al regreso, la llama olímpica se enciende en tierras milenarias. China, el gigante asiático, organiza la más antigua de las fiestas deportivas.
Los Juegos Olímpicos comenzaron a celebrarse en la antigua Grecia, pero en los 20 años de historia que lleva el nuevo milenio, en el 2008, la fiesta olímpica tuvo como escenario tierras milenarias. Luego de 7 años de preparación, en 2008, Beijing, capital de China, se convirtió en la sede de los 29º Juegos Olímpicos. I'm already very old, over 60 years old. It's the only time for me. Recibió a 204 delegaciones, 10.942 atletas, para que participaran en 302 eventos de alta competencia. El 8 de agosto de 2008, 80.000 espectadores en el estadio El Nido del Pájaro y cientos de millones por televisión presenciaron la inauguración de los Juegos. This was absolutely wonderful, the best Olympic opening ceremony I've ever covered, but it was over the top. It was insane. Bajo el eslogan Un mundo, un sueño, Beijing presentó un evento en el que se fundía pasado y presente. En lo atlético, estos Juegos fueron considerados un éxito. 40 récords mundiales y más de 130 récords olímpicos fueron establecidos. Michael Phelps logró 8 preseas doradas en natación, sumando 23 en total en todas sus participaciones olímpicas, y se convirtió en el deportista con más medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. El jamaiquino Usain Bolt desafió las leyes de la física con un nuevo récord mundial en los 100 metros planos, 9.69 segundos. Y en el fútbol, un fenómeno llamado Lionel Messi ayudó a Argentina a conquistar el oro de la disciplina, además de ser premiado como el mejor jugador del torneo. Al finalizar los Juegos, Estados Unidos sumó un total de 110 medallas, pero China, segunda en el medallero con 100, se llevó 15 preseas doradas más que la delegación estadounidense. Al margen de la gloria deportiva, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 ayudaron a China a mostrar una cara moderna, alejada del misterio que siempre la envolvió. I have spoken to any number of the client groups in Beijing that have experienced the games, from the athletes through to yourselves, and the feedback for us has been very, very helpful and supports our belief that these are a supremely well-delivered games. Fue la carta de presentación del gigante asiático ante el mundo como una nueva potencia. Del 2005 al 2008, 4 años de profundos contrastes. Revivimos el terror, conocimos que la muerte puede esconderse detrás de un código, pero nos reencontramos con la fe, la esperanza y la determinación, que demuestran el poder que tenemos para transformar nuestro presente. 1469 días que ya son parte de los últimos 20 años de historia.